Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos al canal de FBS Análisis en Español y a este resumen de mercados. Les habla Tibisay Ramos Medina. Bueno, este es un resumen de lo que ha pasado en general en el entorno fundamental en los mercados y en la parte técnica. Vamos a hacer una breve revisión de qué ha pasado, qué nos ha dejado el mercado. Entonces, el día de hoy particularmente lo que hemos visto son los datos de ventas minoristas inglesas de febrero con moderado crecimiento, saliendo de territorio negativo en el caso de las mediciones mensuales. Y luego en Europa pues ya tuvimos también expectativas económicas y climas de negocios mejorando significativamente, lo que, si se quiere, ha alentado un poquitín las correcciones de los cruces de la libra y el euro en la mañana de hoy, especialmente después de que durante la sesión asiática el euro y la libra pues cayeron fuertemente, y en general el oro también. Esto pues es algo bastante inusual, de que durante la sesión asiática los mercados se muevan de la forma como lo han hecho estos dos últimos días, jueves y viernes. También hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronunció un discurso de apertura en el evento Fed Listens, que comenzó a las 9 de la mañana, hora de Nueva York. Y pues en este evento básicamente Powell lo que hizo fue presentar unas perspectivas sobre las condiciones económicas actuales y cómo la pandemia reformó la economía y la fuerza laboral estadounidense, en fin, o sea, nada que tuviera realmente que modificara la pauta que lleva la Reserva Federal o lo que ha venido diciendo Powell desde la reunión de la Reserva Federal el miércoles. Y bueno, hoy también el mercado de valores ha estado un poco resentido, especialmente en los índices, el índice tecnológico, ya que se observó sobre todo una caída del 4% en las acciones de Apple, aunque a pesar de esta caída, pues realmente no ha impactado demasiado el índice Nasdaq, porque aparentemente pues Apple ha estado dejando de tener cierto impacto como tal en el índice, ha sido básicamente desplazado por Nvidia. Entonces ahora todo el movimiento de los mercados de valores, todo lo está conduciendo Nvidia y otras acciones relacionadas con inteligencia artificial. Bueno, el día de hoy la noticia sobre Apple es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues demandó a Apple por prácticas monopólicas, y bueno, esta es una demanda que se va a sumar a las tantas demandas que tiene Apple en Europa. Eso ha provocado que Apple cayera desde ayer. La apertura de ayer ha caído algo más de 4%. Y bueno, nuevamente comienzan a salir también las alertas de recesión basadas en el hecho de que las curvas de rendimiento de los bonos de 2 y 10 años continúan invertidas, es decir que el rendimiento de los bonos a 2 años es más alto que el de 10 años, cuando lo normal es que mientras más larga la inversión, más rendimientos tiene. Esto significa que hay poca confianza en las condiciones de mercado a largo plazo y los inversores prefieren hacer colocaciones más cortas. Esto, por supuesto, ahora está representando una vez más otra alerta de recesión, considerando que los índices han estado marcando nuevos máximos bursátiles, algo que no coincide mucho con un escenario de recesión. Pero bueno, siempre que haya estos escenarios de mercados tan volátiles, tan excesivamente optimistas, entonces siempre comienza a haber pues señales contrarias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Adicionalmente, bueno, lo que vimos en la semana es que en cuanto a las reuniones de política monetaria, el primer banco que hizo su cambio fue el Banco de Japón, sorprendiendo al mercado con una subida anticipada de 20 puntos, sacando la tasa de interés del territorio negativo y llevándola hasta el 0.10%. Esto, por supuesto, es muy positivo para el yen, a pesar de que el yen inmediatamente reaccionó a la baja ante todo este escenario. Luego tuvimos la reunión de la Reserva Federal el miércoles, que no tuvo cambios en su política de 5.5%, con un discurso exactamente igual que las últimas reuniones, de que sí hay que esperar los datos de inflación más estables, ya que en los tres últimos meses han subido y que ellos consideran que han tomado una buena decisión en aguantarse. Esto es algo que mencionamos en el análisis análisis semanal.
Adicionalmente a esto, pues también Powell confirmó el plan del banco de llevar la tasa este año de 5.5% al 4.6% sin especificar ni fecha ni número de recortes, a pesar de que el diagrama de puntos señala una postura más agresiva. Y aún así el mercado impulsó fuertes ventas del dólar que derivaron en ganancias del oro, los índices, al punto de crear nuevos máximos históricos en todos estos instrumentos. Este escenario que ha sido bastante volátil el día miércoles, hemos estado viendo desde el jueves y hoy cómo se ha revertido prácticamente al 100%. Esto nos indica que el sentimiento de mercado es en realidad optimista para el dólar, porque en realidad el escenario de política monetaria que hay es mucho más agresivo, es decir, el banco está dispuesto a aguantarse un poco más antes de comenzar a bajar las tasas. Dicho esto, pues estamos viendo en pantalla pues el índice dólar, cómo se ha estado recuperándose después de que rompió ese último soporte que de confirmarse con un nuevo mínimo, pues estaría diciéndole al mercado hasta el dólar vuelve a tener una tendencia bajista, y no fue así. Este rompimiento no fue confirmado con un segundo mínimo, lo que deja invalidado un cambio de tendencia. Este tipo de rompimientos se les llama falsos rompimientos o trampas, cuando no son confirmados con un segundo movimiento de apoyo. Esto nos ha ido dejando un escenario de fortaleza de los toros, ya que el precio ha venido rompiendo esas campanas de Gauss, esas concentraciones de volumen bajista que ha venido dejando el precio en los primeros días de marzo. Y aún así ya se sitúa por arriba de todas esas fuertes concentraciones de volumen, y además vino a romper nuevamente el día de hoy, lo está haciendo, a romper la última resistencia de esa corrección bajista. Esto, por supuesto, puede derivar en un pequeño retroceso tras la apertura de la semana para después continuar alcista. De momento aquí el precio no tiene ningún obstáculo en términos de volumen, o sea, está libre para que continúe subiendo el dólar por lo menos hasta que llegue a 104.67. Esto implica un escenario de continuación alcista para el dólar en el corto plazo, en la medida, por supuesto, en que se mantenga sobre esta concentración de volumen que está dejando hasta ahora el mes de marzo. Mientras el mes de marzo no cierre, estas concentraciones de volumen se pueden modificar, especialmente el POC. El POC mensual se sitúa en 103.86. ¿Esto qué nos está diciendo? Que mientras el precio se mantenga sobre ese POC, esto indica que hay una fortaleza, una acumulación de volumen comprador, y que va a continuar moviendo el precio en las próximas semanas. De momento, los obstáculos que pueda tener el precio hoy, la verdad es que no creo que siga subiendo mucho más. Ya los datos importantes ya han salido y pues es viernes, entonces es posible que el precio se mantenga un poco consolidado en las cotizaciones que estamos viendo actualmente. Si acaso, pues aproximarse un poquito más hacia ahí 104.69 o buscar esa corrección hacia la última concentración de volumen. Eso, por supuesto, va a continuar dejando un escenario alcista para el dólar. Y si vemos el par euro-dólar, aquí estamos viendo, fíjense, esta fuerte apertura bajista que lo que hizo fue romper zonas de compra, pero esta última zona de compra que se alcanzó a las 10 de la mañana, hora MetaTrader, que eso es más o menos hora del este de Europa, esta concentración de volumen lo que hizo fue pues activar un escenario alcista como se supone que debe hacerse, y observen por favor la corta reacción alcista que ha dejado. ¿Esto qué hace? Simplemente lo que hace es que ya cubre la zona, ya se supone que ya ha sido validada y ya el precio tiene el camino libre para seguir bajando hacia 108, y la siguiente zona de compra que tiene a la vista es 107.68. Ahora, es poco probable que este movimiento sea alcanzado el día de hoy. Es poco probable, porque ya se ha producido la apertura, que suele ser la hora, el par de horas más volátiles, y ya el rango de movimiento bajista se ha alcanzado. No obstante, no se puede descartar que el precio baje por lo menos hasta 1.0.
Ahora sí, a la apertura de la próxima semana, sí es posible que o bien haga una nueva corrección buscando esta zona de venta que está acá, esta zona rota que está aquí, en torno a 1.0847, pero en general ya la tendencia ha cambiado, se ha renovado nuevamente. Fíjense, para las personas que tengan un poco más claro cómo funciona o cómo se entiende esto de la estructura del precio y acción del precio, o sea, para considerar que el precio ha hecho un cambio de tendencia, en este caso lo hizo el día miércoles, hizo este fuerte movimiento alcista decisivo de la última resistencia que había dejado el precio en todo este movimiento bajista. Después del último mínimo rompió la última resistencia y queda intacto su último soporte. Por lo tanto, al revertir todo este movimiento entre el jueves y hoy, vuelve a romper y con dos movimientos, porque aquí está el primer movimiento, corrige. Idealmente la mejor corrección es que haga un retroceso al 50%. Pero bueno, este tipo de movimientos pues también es válido, aunque es muy probable que cuando hay movimientos muy cortos el mercado vuelva a validar esas zonas en los siguientes días, porque hace falta, ha quedado liquidez por allí pendiente, cosas así. En todo caso, acá el escenario bajista se ha renovado desde el día de hoy y simplemente el precio se ha mantenido consolidado en torno a esta zona de compra, que ya está formando una nueva zona de compra en conjunción con las 3 sesiones hoy en torno a 1.0818, lo cual nos está diciendo que mientras con el precio se puede situar por allá arriba, buscar 1.0835 en la sesión, en el resto de la sesión. O sea, es más probable que el precio reaccione al alza buscando 1.0835 y quizás esta zona que rompió, 1.0841, ya una zona de mejor liquidez para continuar a la baja hacia la siguiente zona de venta. En el caso del oro, también en el caso del oro, pues no solamente había roto ese último movimiento, la corrección bajista, digamos que la concluyó la corrección bajista y dio un nuevo impulso de continuación alcista. Este movimiento, por supuesto, que no ha sido revertido, ya que el último soporte de todo este impulso alcista se ubica en 2.149,85, de modo que el precio simplemente ha estado desde ayer y hoy corrigiendo. Ahora, esta corrección ha estado oscilando el día de hoy ya por debajo de este punto de control del día de hoy en 2174, que se convierte en una importante zona de venta, con el objetivo de que el precio continúe bajando en el resto de las próximas horas, al menos hacia 2163,63, y buscando la siguiente zona de compra en torno a 2157,85, el rango bajista en 2157,12. Esto sería el objetivo para el día de hoy, de acuerdo con el escenario que tenemos. Todavía queda un movimiento interesante bajista. Y ya la reacción a esta zona pues no es difícil de establecer, porque todo depende. Si es una reacción muy corta, pues ya nos estaría diciendo también de que la fuerza bajista continúa, con atención al rompimiento de ese soporte que mencioné, 2149. Luego tenemos el par libra dólar. No me muestra de momento la radiografía del precio como me gusta, pero sí estamos viendo que también revirtió ese cambio de tendencia después de romper el último soporte del movimiento alcista en 1.2684. Ahí un movimiento bajista, un retroceso y un segundo movimiento nos deja una confirmación de cambio de tendencia, renovación bajista. Aquí el precio, por supuesto, desde la sesión asiática, que alcanzó la zona de compra, ya la había marcado desde tempranas horas en 1.2586, y aquí estamos viendo la respectiva corrección o la respectiva reacción a este tipo de zonas. Y la reacción es a la última zona de venta que nos dejó el precio en la sesión asiática. Y ahí estamos viendo, no siempre el precio llega al PIB en estas zonas, pero se aproxima, porque son zonas. Generalmente recuerden que se producen una campana de Gauss,
y ya al llegar más o menos a la cercanía de esas zonas comienza la entrada de los osos, o en este caso, que son, digamos, los traders que dejaron órdenes importantes allí y las defienden nuevamente. Entonces aquí estamos viendo la llegada a la zona de venta para volver a bajar. Una vez que el precio ha generado la reacción necesaria en su zona de compra, ya lo que se espera es que vuelva a romperla. O reacciona nuevamente una reacción más corta o la viene a romper. Pero en este caso, de nuevo, también el precio ha alcanzado zonas de compra y rangos de promedio bajista. A lo sumo, el par libra dólar probablemente continuará bajando hacia 1.2579. Obviamente la intención del par es continuar a la baja en los próximos días. Pero de momento en el cortísimo plazo pues podríamos ver como objetivo 1.2579 si es que logra romper este soporte. Pero este caso de este par no le veo demasiado movimiento en las próximas horas. Bueno, voy a mencionar, sé que tenemos dos miembros del grupo, que es Gabriel se me fue el nombre, perdóname. Edgar, perdona, que les encantaría ofrecer también su visión de mercado en torno a algunos instrumentos. Yo voy a mencionar brevemente lo que tiene que ver con los índices y petróleo, y pues después le doy la palabra a ellos. Solamente pueden utilizar pues sus micrófonos, no hace falta compartir pantalla. A pesar de que si están mencionando algún instrumento, pues yo lo coloco acá en la pantalla para que no se preocupen por la red y esto. En el caso de los índices, el Dow, el Nasdaq y el S&P, en todos los casos alcanzaron máximos históricos esta semana. El Standard & Poor's, este instrumento de momento no me está mostrando mi radiografía del precio como me gusta, pero casi todos estos índices alcanzaron o se aproximaron muchísimo a niveles redondos clave. En el caso del Standard & Poor's, pues los 5.200, en el caso del Nasdaq, por ahí por los 18.000, ¿cómo era? Los 18.500, y en el caso del Dow, los 40.000. Entonces, hasta ahora, todos los movimientos que estábamos viendo del día de hoy, pues son meramente correctivos. Todavía la tendencia en todos estos índices continúa siendo alcista, así que más allá de operar en contratendencia intradía y operar retroceso, pues aquí la tendencia sigue siendo alcista y siempre se recomienda pues continuar dentro de la tendencia hasta que se demuestre lo contrario. Bajo este escenario, en el caso de el Standard & Poor's, el último soporte que está dejando este impulso alcista se ubica en los 5.176,82, de acuerdo a la plataforma de FBS. Mientras no se pierda este soporte, este índice corregirá. En esta zona, no lo estamos viendo acá, pero en esta zona hay un vacío de volumen. Entonces es posible que venga el precio a corregir toda esa ineficiencia de mercado a fin de generar un nuevo impulso que busque romper el máximo de esta semana, que ha sido ahí en 5.266, para buscar los 5.300, que sería el próximo hito redondo. Cuando no hay referencias de precios pasados, pues siempre la referencia mental para todos los traders son los niveles redondos. Entonces, aquí, en este caso, el último mínimo del Standard & Poor's está en los 5.176. Se puede esperar la extensión de la corrección en la medida en que pues este movimiento compresivo que hasta ahora está dejando este último mínimo no supere su resistencia local en los 5.249,39. Es decir, si el precio ya viene a romper esta última resistencia local que está dejando, se da por concluido este movimiento correctivo y ya se espera la continuación alcista. Mientras el precio continúe generando mínimos más bajos y máximos más bajos, pues la corrección se irá extendiendo de a poco, cuidando de que no se pierda ese soporte clave para continuar alcista. En el caso del Nasdaq, por supuesto, ya
hay una estructura interesante. Yo no suelo analizar ni operar con líneas de tendencias, pero sí que había observado que ya el precio había marcado una línea de tendencia con 3 toques y después de eso vino a romperlo y lo vuelve otra vez la corrección hacia esa línea de tendencia. Esto suele ser un patrón bastante respetado dentro de lo que es las técnicas de análisis y de trading del lenguaje del precio, acción del precio. Esto es una estrategia de línea de tendencia, y por supuesto una vez que el precio rompe, genera una estructura bajista y vuelve sobre la línea de tendencia, aquí se produce nueva posibilidad de entradas en venta. Bajo el escenario, bajo esas técnicas, pues el escenario es bajista, al menos en términos de corrección para el Nasdaq. Aquí lo que estamos viendo es que el último soporte a tener en cuenta para el Nasdaq va a estar ubicado aquí, en torno a este precio de los 18.007 y algo más ajustado como para estar más precavido en torno a los 18.022,67. Mientras ese soporte no se pierda, el índice va a continuar bajista, al menos desarrollando toda esta estructura correctiva. Y dentro de la estructura correctiva vemos una microestructura de máximos y mínimos cada vez más bajos, que cuidaremos que en el momento de que se rompa la última resistencia de esa microestructura, allí culminará la fase correctiva, en este caso los 18.384. A partir de allí, un rompimiento y vuelta a validar, es decir, un retroceso sobre ese nivel, pues da pauta para continuar alcista. Observen que el precio apenas se mantuvo por debajo de la clave del nivel redondo en los 18.500. Así que digamos que el siguiente objetivo de los operadores o los traders del Nasdaq para la próxima semana, si es que no pasa toda la semana corrigiendo, serían ya el siguiente nivel redondo en los 18.600. Finalmente menciono lo que corresponde al petróleo. El petróleo ha estado corrigiendo todo este movimiento que generó un nuevo impulso alcista. Este movimiento correctivo dentro de una zona importante de volumen, lo que puede dar lugar a que el precio continúe alcista en la medida en que permanezca sobre esa última concentración de volumen. No obstante, los fundamentales en torno al petróleo, como el hecho de que es posible que se esté llegándose a un acuerdo para llegar a hacer un cese y llegar al cese de las hostilidades, esto está generando este descenso en el precio del crudo, justamente por la posibilidad de que un cese de las hostilidades, un cese de la guerra pueda aliviar las presiones sobre lo que es el transporte de petróleo y todo el mercado petrolero. Entonces, justamente esta corrección ha estado buscando liquidez y rompiendo esta última zona, la zona de venta, es la zona de venta que nos dejó el POC del día de ayer en torno a 80,95. El precio vino, la validó, pero no se sostuvo sobre ella. Yo justamente en el análisis VIP del día de hoy abordé este par considerando la posibilidad de que el crudo subiera por lo menos hasta los 81,47, o sea, cubriendo este vacío volumen que está aquí, para después continuar a la baja hacia la zona de compra de hoy en 80,37, y es posible que el precio se quede oscilando por acá entre 80,37 y las aperturas semanales y diarias en 80,68, antes de continuar a la baja hacia 80 y 79,95, que es la siguiente zona de compra a considerar. Bueno, entonces ahora, Gabriel, te voy a abrir el micrófono. ¿Cómo estás, Tibisay? ¿Cómo están, chicos? Bueno, primero, tomo mucho en consideración parte, como todo trader, fundamentales en el caso de el calendario económico. Esta semana se vieron cosas importantes. Esto que estamos viendo, de estas correcciones que vimos esta semana, o que estamos viendo en estos hoy, ¿no? En estos últimos 2 días, pero, la verdad es que parecen eso que nombraste, ¿no? Correcciones realmente en el mercado dentro del gráfico, porque sigue, a mi parecer sigue estando muy alcista el mercado en el mediano plazo y largo plazo, ni se diga. Primero,
porque ya estamos viendo bancos centrales que incluso ya hay bancos como el que mencionaste dentro del canal de Telegram, como el de Suiza, por ejemplo, si no me equivoco, que ya bajó tipos, ¿no? Y claro, a pesar de que, por ejemplo, la Reserva Federal no bajó tipos en esta reunión, ya eso se esperaba, porque ya de hecho lo habían avisado anteriormente, habían dicho que no iban a bajar en la próxima reunión. Se espera, o por lo menos eso es mi opinión, creo, que puede que en la reunión ya, y esto es algo subjetivo, que la reunión de junio sí puedan haber disminución, recordando que también es año electoral y generalmente el primer trimestre de los años electorales por estadística son muy alcistas. La verdad es que todo esto se cumplió no solamente desde este año, sino cierre del año anterior, cuando ya se veían esos efectos dentro del calendario, dentro de la publicación de inflación, etcétera. Digamos, ese efecto que querían crear de enfriar la economía directamente con esto de las subidas de tipos. De hecho, esta semana, que también se publicaron, si no me equivoco, peticiones de subsidios por desempleo y extensión de subsidios por desempleo, los datos fueron menores a lo esperado y esto impulsa aún más, o debería impulsar aún más, digamos en este caso, el mercado, porque en este tipo de mercados, entornos, cuando ya hay bajadas de tipos y el mercado lo que espera es seguir subiendo porque la tendencia en este momento es alcista, cuando salen estos datos negativos, que en este caso son negativos para el anteriormente estaban siendo negativos para el crecimiento económico, que eso ayudaba a que se diera a notar lo que estaba haciendo la Reserva Federal. En este caso, bueno, están saliendo datos positivos y aún así el mercado sigue siendo alcista, confiando en este discurso, cosa de que, claro, no siempre hay que confiarse, confiando en ese discurso de Powell, lo de la Reserva Federal, de que, bueno, era lo que ellos esperaban y que lo que no querían con esto era supuestamente golpear tanto a la economía por el tema de la recesión, etcétera, cosas que ya sabemos. Va mucho con ese discurso blando que están teniendo ahorita, está ayudando bastante a impulsar el mercado. Sin embargo, hay corrección, me imagino que también son por estos datos que se publicaron esta semana, pero para mí, de verdad, parece simplemente una corrección más. La verdad es que está muy alcista el mercado y los volúmenes están siendo muy buenos. La verdad es que las compras están siendo muy buenas. Activos de riesgo, como a lo que acabas de nombrar, Bitcoin, a pesar de que en este momento tuvo una corrección fuertísima, una corrección muy fuerte, ya lo voy a estar chequeando, abriendo por acá en el gráfico, estoy abriendo en simultáneo para ir explicando un poco. Sin embargo, hay zonas de soporte en gráficos de velas de H4 o gráficos de velas diarias, digamos de más mediano a largo plazo, que no se han roto. Esto en gráficos de velas de 2 horas o 1 hora, que vi que estaban en lo que estaba representando el gráfico ahorita, si hay una secuencia bajista, se nota una secuencia bajista del precio, oferta y demanda, ¿ok? A mí me gusta representar mucho el gráfico y mentalmente, ¿no? Identificar esa oferta y demanda del precio. Y la verdad es que esa oferta y demanda lo que nos está dando es un retroceso que en los últimos, digamos, zigzag del precio o en los últimos máximos y mínimos decrecientes, si observas ese precio, bueno, que tienes marcado o que pudieras marcar alrededor de 65.730, que es donde está ese pico, ok, antes, un poco antes, en esa línea blanca, un poco más antes de hacer esa ruptura de máximos anterior, ok, es una zona en 65.730,44. Si se dan cuenta, y hay un máximo que se rompe y el precio, por supuesto, vuelve a retroceder en una zona que no es casualidad, muy cercana a una zona de soporte en $59.000, ok, por Bitcoin, que sería el soporte en gráficos de H4, si lo pudieras mostrar, porfa, en H4, porque no se ve allí en H1. Exacto, que de hecho, estoy viendo que también lo tienes marcado, ¿no? Un soporte que tienes allí. Vale, sí. Exacto, es muy cercano a este precio. Claro, sí, ya aquí estamos cercanos al precio que, digamos, por supuesto, si lo rompe, tampoco sería mal, porque la tendencia en Bitcoin en los últimos 6 meses, en los últimos 2 años, ha sido totalmente alcista. Sería sano, sin embargo, un retroceso y muy aprovechable. Yo la verdad es que en mi opinión es que al corto plazo sí hay un retroceso, pero a mediano plazo esta secuencia lo mejor sería esperar que cambie, porque nos pondríamos incluso a favor estadísticamente de la tendencia alcista, y comprar en una tendencia alcista sería lo más favorable. Este retroceso, los que hacen, digamos, más scalping o intradía, un ultra corto plazo, le digo yo en este caso en particular, un muy corto plazo, en el caso del scalping, por supuesto, la semana que viene, para mí al parecer, pudiera continuar esta secuencia y aprovechar ventas en el muy corto plazo. Pero para los que hacemos, por ejemplo, swing, yo en mi caso particular tendría paciencia y esperar que el mercado
me dé señales para continuar la subida. Sí, tendría, como todo, cierto temor cuando hemos pasado por cisnes negros, pandemia, guerras, que sin embargo ya en este momento no están siendo tan, digamos, tan enfáticas al momento, o no hacen tanto cambio, ¿no? Ya en el gráfico. Pero, porque sí que, digamos, políticamente esto se ha ablandado un poco, se han olvidado un poco tanto de esto. Sin embargo, sigue habiendo riesgos todavía con el tema de Ucrania y Rusia, sigue habiendo riesgos con el tema de Yemen, ¿no? Con Estados Unidos, etcétera. Pero sin embargo, el mercado tiene una fiesta que desde el año pasado hasta este ha continuado, ha sido perfectamente alcista. Y si vamos con la estadística, yo la verdad preferiría estar en ese ramo de los toros, ¿no? En ese caso del gráfico, que de los osos, ¿no? En ese caso particular, si lo vemos desde ese punto de vista, estaría más del lado alcista que de los bajistas para poder entrar a mercado. Sin embargo, sigo teniendo mi perspectiva de que cualquier cosa pudiera ocurrir. Sin embargo, por estadística, año electoral, mercado alcista, el primer trimestre se cumplió a la perfección. De hecho, Bitcoin, con estas noticias de compras, de hecho, de MicroStrategy, de comprar, esto fue este mes, si no me equivoco, una compra de 3.000 Bitcoin aproximadamente. Eso también fue parte de lo que ayudó el precio a dispararse también. Y esa ruptura de máximos. Estamos cercanos al halving. El halving, falta nada para el halving, ¿no? Ya en el mes de abril es el halving de Bitcoin. Se reduce, esto incrementa, disminuye en este caso la oferta e incrementa a su vez la demanda, y todos están preparándose para, si hay alguna corrección, por supuesto comprar. Esta corrección también, después de romper máximos y alcanzar 73.000, me parece en particular, no sé qué opinarías tú en ese caso, TVSide, pero me parecería en particular que fueron ventas que, por supuesto, muchísimas personas liquidaron, vendieron Bitcoin, en este caso en particular, para tomar beneficio. Me parece que Sí, también esto es toma de ganancia. Exactamente, exactamente. Así como opinas en este momento. Es una toma, para mí es una toma de ganancia sencilla, y la verdad es que a largo plazo continuaría, por supuesto, muy positivo en Bitcoin. Sin embargo, la tendencia está extremadamente inclinada, a largo plazo está extremadamente empinada, pero hacía falta para romper nuevamente máximos y tomar otra vez confianza en criptos. A la gente había perdido mucho confianza en Bitcoin, y había demostrado ser un activo de riesgo más en vez de un activo refugio, como esperaban algunos. Gracias a todas las personas que se unieron hasta ahora al canal, y bueno, igualmente dejaré la grabación en este canal y en el canal de YouTube. Gracias de nuevo a todos, y será hasta el análisis semanal que publicaremos el día lunes y haremos en vivo desde el canal de YouTube FBS en español.